El grito de dolor resonó en las mazmorras húmedas, mientras Diego de Alvarado caía sobre el suelo embarrado, con la sangre de su pierna manchando la piedra fría. Rodrigo de Montalvo se acercó, su armadura reluciendo con la luz mortecina de las antorchas, y sus ojos verdes centelleaban con crueldad. «No esperes clemencia», dijo Rodrigo, mientras los guardias reían y golpeaban las paredes con cadenas. Fray Esteban observaba desde la sombra, su rostro estoico pero sus manos temblorosas del miedo y la desesperación. Cada eco de pasos parecía un presagio de muerte, y Diego supo que ningún lugar era seguro, ni siquiera la corte que una vez llamara a hogar. La traición flotaba en el aire, y la profecía susurrada que había escuchado semanas atrás parecía tomar forma en cada mirada hostil. Isabela, escondida tras un pilar, contuvo un sollozo mientras el joven bastardo luchaba por mantenerse consciente. La sangre, la desesperación y la ira se mezclaban en un torbellino que presagiaba un destino escrito en violencia y traición. Diego logró incorporarse con dificultad, mientras la oscuridad de la mazmorra se espesaba y el eco de las cadenas martillaba su mente. Isabela se acercó silenciosa, sus ojos verdes llenos de preocupación. «No puedo dejar que te lleven así», murmuró. Fray Esteban sostuvo la lámpara y susurró palabras de ánimo. «Tu destino aún no ha terminado, Diego. Debes resistir». Rodrigo observaba desde el umbral, con una sonrisa de desprecio que helaba la sangre. Cada paso resonaba en la piedra y recordaba a Diego que estaba atrapado entre la traición y la supervivencia. Los guardias, confusos por la distracción, dudaban mientras la tensión se volvía casi palpable. El miedo y la ira se mezclaban en un torbellino que impulsaba a Diego a actuar. Diego avanzó arrastrando la pierna herida mientras Rodrigo gritaba órdenes a los guardias. Isabela lo siguió de cerca, conteniendo cada sollozo. «Debemos encontrar la salida antes de que regresen», dijo con voz temblorosa. Fray Esteban, con rostro sombrío, indicó un pasadizo secreto detrás de una antorcha. Cada paso era un riesgo. Cada sonido podía revelar su posición. La humedad del lugar y el olor a sangre aumentaban la sensación de peligro. Diego sentía la ira ardiendo en su pecho, mezclada con desesperación. Los ecos de las cadenas parecían perseguirlos, y el tiempo corría en su contra. Diego y sus aliados alcanzaron el pasadizo secreto, una estrecha abertura que olía a moho y tierra húmeda. Rodrigo se acercaba con furia, y los guardias retomaban la persecución. Isabela sostuvo la mano de Diego. «No mires atrás. Sigue adelante». El joven bastardo inspiró profundo, dejando que la ira se convirtiera en fuerza. Cada golpe del corazón retumbaba en su pecho mientras corrían, el eco de sus pasos y cadenas resonando como un tambor de guerra. La oscuridad se volvía aliada y enemigo, y cada segundo era un desafío a la supervivencia. Finalmente, emergieron a un patio abandonado, iluminado por la luna y rodeado de murallas altas. Rodrigo los alcanzó parcialmente, gritando órdenes y furia. Diego se lanzó hacia la sombra de una torre. Isabela lo siguió, mientras Fray Esteban bloqueaba la vista momentáneamente. La tensión era insoportable, la sangre en sus ropas y las heridas abiertas recordaban que cada movimiento podía ser mortal. El viento nocturno agitaba sus cabellos y túnicas, y el destino parecía suspenderse entre la vida y la traición. Cada respiración era un recordatorio de que la batalla por sobrevivir apenas comenzaba. Diego de Alvarado se apoyó en la fría muralla del castillo, respirando con dificultad mientras la adrenalina disminuía. Isabela lo observaba, sus ojos verdes llenos de temor y determinación. «Debemos planear nuestro siguiente movimiento», dijo ella, mientras Fray Esteban asentía en silencio, ajustando la capa y manteniendo la lámpara firme. Cada sombra parecía un enemigo, y cada sonido de la noche recordaba la traición reciente. Diego sentía cómo el peso de su deshonra se mezclaba con la esperanza recién encendida. La luna iluminaba las piedras húmedas, proyectando siluetas que parecían susurrar secretos. Rodrigo de Montalvo no había desaparecido, y su presencia se sentía en cada esquina. La determinación de Diego crecía, pero el miedo a perderlo todo seguía presente.
Isabela sostuvo su brazo, transmitiendo coraje en un gesto silencioso. Cada respiración del grupo era un recordatorio de que el camino hacia la redención apenas comenzaba. Diego y sus aliados avanzaron por un corredor abandonado lleno de escombros. Isabela señaló un ventanuco que podía servir de escape. «Debemos ser rápidos y silenciosos», murmuró. Fray Esteban abrió la puerta con cuidado, mientras Diego escuchaba los pasos de los guardias acercándose desde el patio. Cada crujido del piso resonaba como un tambor de guerra. La tensión crecía y la incertidumbre del destino de cada uno se volvía tangible. Diego recordó la humillación en la corte y sintió un fuego interno que mezclaba miedo y determinación. Cada segundo contaba, y el destino parecía observar cada movimiento con ojos invisibles. Isabela apretó su mano, transmitiendo un mensaje silencioso. «No está solo». Al llegar al ventanuco, Diego tuvo que agacharse para pasar. Isabela lo siguió, el rostro marcado por concentración y miedo. «No podemos fallar ahora», dijo con voz firme. Fray Esteban sostuvo la lámpara para iluminar el paso estrecho, mientras escuchaban los ecos de Rodrigo ordenando buscar a los fugitivos. La humedad del aire y el olor a piedra mojada recordaban la crudeza de su mundo. Diego sintió la ira crecer, mezclada con la necesidad de sobrevivir. Cada movimiento debía ser preciso. Cada sombra podía albergar un enemigo. El corazón de Diego latía con fuerza, y la mente se llenaba de recuerdos de traición y esperanza, entrelazados en un nudo imposible de deshacer. Una vez fuera del ventanuco, Diego y sus compañeros emergieron en un jardín abandonado. La vegetación crecida dificultaba el avance. Isabela sostuvo la mano de Diego, guiándolo entre los arbustos. «Pronto encontraremos seguridad», susurró, aunque ambos sabían que Rodrigo podía aparecer en cualquier momento. Fray Esteban se movía con cautela, evitando ramas secas que crujían con cada paso. La noche parecía interminable, y el frío cortante se mezclaba con el sudor de la tensión. Cada instante era un desafío. Cada sombra podía ser su perdición. Diego sentía que la justicia y la traición bailaban en equilibrio delicado, y que cada decisión podría cambiar su destino. Llegaron a un pequeño refugio junto a la muralla, donde pudieron descansar unos minutos. Diego apoyó la espalda contra la piedra fría, cerrando los ojos para recuperar fuerzas. Isabela se sentó junto a él, tomando aire profundo. «¿Sobreviviremos, Diego?» «Juntos», dijo con firmeza. Fray Esteban se mantuvo alerta, observando la entrada del refugio con cautela. El silencio de la noche contrastaba con el caos reciente, y cada respiración se sentía cargada de peligro contenido. Diego entendió que la humillación y la traición ya no podían detenerlo. La determinación reemplazaba el miedo, y aunque sabían que la lucha estaba lejos de terminar, por primera vez sentían un atisbo de esperanza. Diego de Alvarado avanzaba con cautela por los pasillos oscuros del castillo, sintiendo cómo la traición se multiplicaba a su alrededor. Álvaro, su antiguo amigo, caminaba a su lado con una sonrisa difícil de interpretar. Isabela lo seguía, apretando la mano de Diego con fuerza, temerosa de cualquier movimiento en falso. Fray Esteban se mantenía alerta, observando cada sombra y cada rincón. Los murmullos de los sirvientes y el eco de pasos desconocidos llenaban el aire. Cada esquina escondía posibles enemigos y antiguos secretos. Diego sabía que debía confiar con cuidado, que cada gesto podía ser malinterpretado. Su corazón latía con fuerza, dividido entre la esperanza de escapar y el temor de nuevas traiciones. La tensión crecía, y la noche parecía envolverlos en un manto de peligro implacable. Al doblar un corredor, Diego notó que Álvaro se detenía con frecuencia, sus ojos brillando con inquietud. «¿Qué ocurre?», preguntó Diego con voz baja. Álvaro fingió sorpresa y negó con la cabeza. Isabela lo miraba con desconfianza, mientras Fray Esteban fruncía el ceño, notando algo extraño en la actitud del joven. Cada sonido del castillo amplificaba la incertidumbre. Diego se dio cuenta de que la traición podía estar más cerca de lo que pensaba. El miedo y la desconfianza se mezclaban con la urgencia de avanzar. La tensión crecía en cada paso,
y la lealtad de los compañeros parecía un hilo frágil. El destino del grupo pendía de un hilo, mientras el eco de antiguas injusticias resonaba en los muros. De repente, un ruido seco retumbó desde la torre. Diego se lanzó hacia un arco de piedra mientras Isabela lo seguía, conteniendo la respiración. Álvaro los miró con una sonrisa extraña que no pudo descifrar. Fray Esteban levantó la lámpara, iluminando figuras que avanzaban lentamente. Cada segundo parecía eterno. Los guardias del castillo patrullaban con disciplina, pero el conocimiento de Diego sobre los pasadizos les daba ventaja. Cada sombra podía ocultar un peligro mortal. La traición de Álvaro, real o imaginaria, pesaba sobre la mente de Diego. Su corazón oscilaba entre la esperanza y la desconfianza. Sabía que cada movimiento debía ser calculado, que cualquier error podía ser fatal. Mientras avanzaban por un salón abandonado, Diego observó que Álvaro se retrasaba intencionadamente, tocando con cuidado una mesa cubierta de polvo. Isabela lo miró con creciente alarma. «No confío en él», susurró. Fray Esteban se inclinó hacia Diego, señalando un pasillo lateral que ofrecía escape. Cada decisión era crítica. La traición podía surgir en cualquier momento, y los muros del castillo parecían escuchar sus pensamientos. El sudor corría por la frente de Diego, mezclando miedo y determinación. El peso de la deshonra y la necesidad de sobrevivir lo mantenían en tensión constante. La noche envolvía sus pasos y la incertidumbre era su única compañía confiable. Finalmente, alcanzaron un corredor que conducía a un patio interior. Diego respiró con fuerza, consciente de que cada paso los acercaba a la libertad o a la traición. Álvaro se mantenía a distancia, con una expresión que Diego no podía descifrar. Isabela se acercó y apoyó la mano en su hombro, transmitiendo coraje. Fray Esteban vigilaba cada sombra, cada esquina. Los muros antiguos parecían encerrar secretos de generaciones de traiciones y guerras. Diego comprendió que su destino estaba atrapado entre la supervivencia y la traición, y que cada movimiento debía ser medido con precisión. La tensión era palpable en el aire frío de la noche, mientras avanzaban hacia lo desconocido. Diego de Alvarado descubrió un antiguo cofre escondido tras una tapia del castillo. Al abrirlo, halló documentos sellados con cera roja y símbolos desconocidos. Isabela se acercó, sus ojos reflejando asombro y temor. Esto cambia todo», murmuró. Fray Esteban inclinó la cabeza, comprendiendo la magnitud del hallazgo. Cada palabra escrita revelaba secretos sobre la nobleza y sobre la propia sangre de Diego. Su corazón se aceleró mientras leía la verdad que había permanecido oculta durante años. Álvaro, cerca de ellos, observaba con una mezcla de curiosidad y calculada indiferencia. La revelación era más que un descubrimiento. Era un destino que lo transformaba de fugitivo a heredero con un legado pesado y peligroso. Cada sombra del castillo parecía susurrar advertencias, y la traición adquiría un nuevo significado. Al desplegar los pergaminos, Diego descubrió un árbol genealógico secreto que lo vinculaba a la familia real. Isabela contuvo un jadeo mientras Fray Esteban fruncía el ceño. «Eres el hijo de sangre noble», dijo con voz grave. Álvaro permaneció inmóvil, como si calculase cada palabra. Diego sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. La traición y la injusticia que había sufrido adquirían ahora un nuevo peso. No era solo un bastardo perseguido, sino un heredero cuya sangre podía cambiar el destino del reino. La revelación traía poder y peligro a partes iguales, y cada decisión a partir de ese momento sería crucial para su supervivencia. La noche parecía más densa, cada sombra más profunda, mientras el secreto se asentaba en la mente de los presentes. El peso de la verdad cayó sobre Diego como una espada invisible. «Nunca imaginé que mi sangre», murmuró, sin terminar la frase. Isabela lo sostuvo, transmitiendo fuerza en silencio. «Fray Esteban», añadió, «ahora entiendes por qué te persiguen y por qué debes actuar con cautela». Álvaro lo miraba con una mezcla de celos y admiración contenida. Cada murmullo del castillo parecía amplificar el secreto recién revelado. Diego comprendió que la traición cercana podía ser aún más peligrosa que los enemigos visibles. Su vida, su honor
y el destino del reino dependían de cada decisión que tomara en los próximos momentos. La noche lo envolvía con su manto frío, mientras la realidad de su linaje se asentaba en su mente. Diego decidió que debía ocultar la revelación por ahora. Si alguien se entera antes de tiempo, todo estará perdido, dijo con voz firme. Isabela asintió, comprendiendo el peligro. Fray Esteban guardó los pergaminos con cuidado y se aseguró de que ningún guardia pudiera acercarse. Álvaro permanecía distante, como midiendo cada gesto. La traición podía surgir de cualquier lugar, incluso de quienes parecían aliados. Cada sonido del castillo parecía amplificar la urgencia de actuar con astucia. Diego comprendió que el conocimiento de su linaje era un arma y un riesgo al mismo tiempo. La noche se convirtió en un testigo silencioso de planes que podrían cambiar el destino del reino. Mientras salían del escondite, Diego sintió que cada paso lo acercaba a un futuro incierto. Isabela caminaba junto a él, firme y silenciosa, transmitiendo confianza. Fray Esteban vigilaba los pasillos y Álvaro permanecía cerca, su mirada indescifrable. Diego comprendió que el conocimiento de su sangre real era un poder, pero también una carga que podría atraer más traiciones y enemigos. Cada sombra parecía un recordatorio de lo que estaba en juego. La noche fría del castillo los envolvía, y el destino se mostraba tanto prometedor como peligroso. Diego debía elegir cuidadosamente cada movimiento para proteger su vida y su legado. La traición acechaba a cada esquina, pero la revelación le daba una nueva determinación para enfrentar lo que viniera. El salón del castillo estaba envuelto en humo y caos mientras Diego de Alvarado avanzaba con espada en mano. Rodrigo de Montalvo lo esperaba, sonrisa cruel en el rostro, rodeado por su guardia personal. Isabela permanecía detrás, sosteniendo la daga con firmeza, lista para intervenir. Fray Esteban observaba cada movimiento, anticipando la traición que podía surgir en cualquier instante. Los aliados de Rodrigo bloqueaban la salida y el eco de los gritos llenaba el aire. Diego sintió que la ira y la determinación lo impulsaban. Cada choque de acero resonaba como un tambor de guerra. La traición de Álvaro aún rondaba su mente, y la incertidumbre lo mantenía en alerta máxima. La batalla por su vida, su honor y su destino estaba a punto de comenzar. Diego chocó su espada contra Rodrigo, sintiendo la fuerza del enemigo y la tensión en cada músculo. Los guardias avanzaban, pero Isabela y Fray Esteban bloqueaban sus ataques. Cada golpe parecía resonar en las paredes del castillo, mezclando miedo y furia. Álvaro apareció entre la confusión, dudando entre ayudar o traicionar. La sangre salpicaba la piedra, y el olor acre del metal y la pólvora llenaba el aire. Diego sabía que debía concentrarse, que un error significaría la muerte inmediata. La ira por las traiciones pasadas alimentaba su fuerza. Cada segundo contaba en este enfrentamiento donde la victoria y la pérdida estaban separadas por un hilo. Una flecha atravesó el aire, golpeando a un guardia de Rodrigo. Diego aprovechó la distracción para avanzar, mientras Isabela lo guiaba hacia una posición más segura. Fray Esteban se movía con agilidad sorprendente, derribando a otro enemigo con su bastón. Álvaro finalmente se unió al conflicto, aunque sus intenciones seguían ambiguas. El suelo estaba manchado de sangre, y los gritos de los heridos llenaban el aire. Cada instante era una danza mortal donde la supervivencia dependía de reflejos y decisiones inmediatas. Diego sentía que el destino del castillo y su propia vida pendían de este enfrentamiento. La tensión y el peligro estaban en cada sombra y cada movimiento. Diego se enfrentó cara a cara con Rodrigo, intercambiando golpes que resonaban como truenos. Isabela bloqueaba ataques sorpresa, mientras Fray Esteban protegía su retaguardia. Álvaro observaba, finalmente inclinándose a elegir un bando, aunque la incertidumbre permanecía. Cada impacto de espada enviaba chispas y fragmentos de piedra por el aire. Diego sintió la presión del destino sobre sus hombros. La traición, la justicia y la supervivencia se entrelazaban en cada instante. Sus músculos ardían, pero la determinación no disminuía. El castillo parecía retumbar con cada grito,
cada choque, y el clímax de su lucha estaba en su punto más intenso. Finalmente, Diego encontró una apertura y desarmó a Rodrigo, quien cayó al suelo entre gemidos de furia y derrota. Isabela respiró aliviada, mientras Fray Esteban vigilaba a los alrededores. Álvaro lo observaba con mezcla de respeto y celos, comprendiendo que la lealtad había cambiado para siempre. El suelo estaba cubierto de sangre y escombros, testigos mudos de la batalla. Diego sintió la mezcla de triunfo y pérdida, consciente de que cada victoria tenía un precio. La gloria estaba manchada de sacrificio y muerte, y aunque el enemigo había caído, la historia aún tenía más desafíos por delante. La noche del castillo, iluminada por antorchas, parecía contener un aliento colectivo de supervivencia y destino cumplido. El castillo estaba en ruinas parciales tras la confrontación punto-contusión. Diego de Alvarado caminaba entre escombros y cuerpos, la respiración pesada, evaluando los daños. Isabela lo seguía de cerca, con expresión de preocupación y agotamiento. Fray Esteban inspeccionaba los pasillos vacíos, buscando sobrevivientes o amenazas ocultas. Álvaro permanecía en silencio, sus emociones mezcladas entre respeto y resentimiento. Cada piedra, cada sombra, recordaba la batalla reciente. Diego comprendió que la victoria tenía un costo, la gloria estaba teñida de sangre y pérdida. Punto de pantanto nosotras. Capadesca de sombras calvos, aleva de sangre y pérdida. La supervivencia del grupo dependía de rapidez y cautela, mientras la noche silenciosa del castillo parecía observarlos. La incertidumbre persistía, y la responsabilidad de proteger su linaje recaía ahora sobre Diego con peso absoluto. Diego se acercó al salón principal, observando cómo los pocos sobrevivientes se reunían, sus rostros cansados y abatidos. Isabela sostuvo su mano mientras le ofrecía un gesto de apoyo. Fray Esteban se adelantó para organizar los recursos y asegurar la defensa. Punto pando. Álvaro miraba desde un rincón, meditando sobre sus acciones pasadas. Punto. La desolación del lugar y el silencio pesado reflejaban la magnitud de la destrucción. Cada herido, cada víctima, recordaba que la resolución de la batalla no significaba el fin de la lucha. Diego comprendió que reconstruir el honor y proteger el reino requeriría sacrificios constantes. La noche se mantuvo tensa, y el futuro se mostraba incierto pero lleno de determinación. En los patios exteriores, Diego contemplaba la muralla destruida y las torres dañadas. Isabela apoyó su cabeza en su hombro, intentando ofrecer un momento de paz en medio del caos. Fray Esteban ayudaba a los heridos a incorporarse, mientras Álvaro, finalmente, ofrecía su ayuda a regañadientes. Diego reflexionaba sobre la traición, la lealtad y las pérdidas sufridas. Cada acción del pasado parecía converger en este instante de calma tensa. La noche estaba en calma, pero la amenaza de enemigos futuros permanecía. Diego comprendió que la victoria tenía un precio emocional y físico, y que su destino como heredero requeriría decisiones difíciles y sacrificios inevitables. Diego reunió al grupo restante en un pequeño salón seguro dentro del castillo. «Hemos sobrevivido, pero nuestra lucha no termina aquí», dijo con voz firme. Isabela asintió, transmitiendo valor silencioso. Fray Esteban ofreció consejo y estrategias para proteger su legado. Álvaro permanecía serio, consciente de que el destino del reino ahora estaba vinculado a Diego. Cada uno comprendió que la resolución de la batalla principal no garantizaba paz. Las pérdidas eran irreparables, pero la determinación y la unidad podían sostener lo que quedaba del reino. Diego respiró profundo, sintiendo el peso de su linaje y la responsabilidad de mantenerlo seguro. Al final de la noche, Diego observó las murallas desde la torre, consciente de las cicatrices que la batalla había dejado. Isabela se acercó y colocó su mano sobre la suya, transmitiendo esperanza. Fray Esteban revisaba suministros y reparaciones, mientras Álvaro reflexionaba en silencio sobre sus actos. La calma era momentánea, y el futuro exigía vigilancia constante. Diego comprendió que la resolución no significaba victoria completa, el reino estaba herido, los aliados eran pocos y la traición podía surgir en cualquier instante. Cada decisión futura
sería crítica para mantener el honor, la justicia y la supervivencia de su linaje. La noche se cerró sobre ellos con un silencio cargado de responsabilidad y determinación. El castillo estaba sumido en un silencio tenso, roto únicamente por el viento que golpeaba las torres. Diego de Alvarado avanzaba con pasos firmes hacia el trono, consciente de que cada movimiento podría determinar su destino, y el del reino. Isabela lo seguía, ajustando su capa mientras sus ojos reflejaban preocupación y valor. Fray Esteban caminaba detrás, atento a cualquier sombra que pudiera ocultar un enemigo. Álvaro permanecía distante, observando con mezcla de respeto y celos. Cada piedra del castillo parecía cargar con los recuerdos de traiciones pasadas. Diego sintió el peso del linaje real en sus hombros y la responsabilidad de proteger su honor y justicia. El aire nocturno estaba cargado de tensión, y cada segundo podía decidir la gloria o la muerte. Al llegar al salón principal, Diego encontró a Rodrigo de Montalvo esperándolo, rodeado por los pocos guardias restantes. «Tu sangre no te salvará ahora», gritó Rodrigo con furia contenida. Isabela tomó posición al lado de Diego, lista para actuar. Fray Esteban levantó su bastón, preparado para intervenir. Álvaro permanecía en silencio, midiendo cada movimiento, consciente de que la lealtad y la traición podían decidirse en instantes. El eco de los pasos resonaba en el gran salón, amplificando la tensión. Cada mirada, cada respiración estaba cargada de peligro. Diego comprendió que este enfrentamiento decidiría más que una corona. Decidiría su alma y la memoria de todos los caídos. El choque de acero comenzó. Diego y Rodrigo intercambiaban golpes con fuerza descomunal, mientras Isabela y Fray Esteban enfrentaban a los guardias restantes. Cada movimiento era calculado y mortal. Álvaro se unió finalmente a la contienda, su lealtad incierta, pero sus acciones podrían cambiar la balanza. El sonido del metal contra metal resonaba como truenos en las paredes antiguas. La sangre manchaba el suelo, y los cuerpos caídos recordaban que la gloria siempre tiene un precio. Diego sentía cómo cada segundo estaba cargado de destino. Cada respiración podía ser la última, y la tensión alcanzaba un clímax insoportable. Diego vio una oportunidad y desarmó a Rodrigo, quien cayó al suelo entre gritos de furia y derrota. Isabela respiró aliviada, aunque la tensión no desaparecía del todo. Fray Esteban vigilaba los alrededores, asegurando que ningún enemigo se aproximara. Álvaro bajó la espada, finalmente inclinándose a apoyar a Diego. La victoria era parcial, muchos habían caído, y la destrucción del castillo era evidente. Cada victoria traía consigo pérdida y sacrificio. Diego comprendió que incluso en el triunfo, la traición y el peligro nunca desaparecían del todo. Cada paso hacia la paz debía ser medido con cuidado. En el silencio que siguió, Diego se acercó al trono vacío, consciente de que la corona estaba manchada de sangre y traición. Isabela se puso a su lado, ofreciendo un gesto de esperanza. Fray Esteban permaneció firme, y Álvaro finalmente mostró respeto genuino. Diego levantó la vista hacia la luna que iluminaba la sala, sintiendo la carga de su linaje y la responsabilidad que ahora recaía sobre él. La victoria había llegado, pero no sin costo. Cada sacrificio, cada traición y cada pérdida quedaban grabados en su memoria. La historia terminaba con un instante suspendido, un juramento silencioso de proteger el honor y la justicia, dejando un eco que resonaría a través del tiempo y la eternidad.